Hoy os presento a Bea y a Nuria, dos amigas desde niñas que siempre pensaron en crear algo juntas para mejorar el mundo, pero no tenían ni idea de qué. Entre que lo averiguaban y no lo averiguaban, se pusieron a hacer lo que todo el mundo. Fueron a la universidad, estudiaron, se pusieron a trabajar, estaban viviendo en Madrid, hasta que Bea ya no podía soportarlo más y se fue a dar la vuelta al mundo para buscar respuestas. ¿Qué encontró allí? ¿Cuáles fueron las respuestas? Como por casualidad, en California se cruzó con un producto desconocido para ella que le enamoró. Una especie de refresco en versión sana que le pareció riquísimo. La kombucha es un té de origen chino. Es una bebida milenaria que, según cuentan las leyendas, ya era consumida hace más de 2000 años por los emperadores chinos, quienes buscaban en ella la fórmula de la vida eterna. Y también por los samuráis, que la bebían antes de entrar en batalla para obtener vitalidad. Se prepara con té, agua tratada y azúcar, a lo que se le añade el Scooby, una combinación de levaduras y bacterias encargada de hacer la fermentación. Es una bebida probiótica, con finas burbujas naturales, rica en antioxidantes, vitaminas, ácido fólico y otros nutrientes, y entre sus beneficios se le atribuyen mejorar el sistema inmunológico, limpiar de toxinas el cuerpo, mejorar la digestión y la flora intestinal, equilibrar la microbiótica y el metabolismo, y además es revitalizante. En ese momento era un producto totalmente desconocido en España, pero muy popular en el norte de América. Beatriz enseguida se dio cuenta de que tenía delante un artículo que satisfacía una necesidad que ella tenía y que estaba latente en muchas personas sin saberlo. Por si le quedaban dudas, siguió con su viaje y cuando llegó a Quito, allí encontró el Scooby. Lo sintió como una señal, así que llamó a su amiga y le envió una muestra. Lo gracioso fue cuando llegó con su hongo y se fue a hablar con su abuela, porque su abuela le dijo, pero bueno niña, si esto es el hongo de la bisabuela, de mi madre se tomaba esto. Era la única de toda la familia que entendía lo que quería hacer ella ahora. Su abuela le explicó que una vecina pudiente del pueblo fue a Madrid a un congreso y allí un médico extranjero, no recuerda si era japonés o chino, le entregó este hongo para mejorar su salud. Había que tenerlo tapado y a oscuras. Luego soltaba un caldito que era el que había que beberse. El caldito era repugnante. Este hongo tenía hijos y estos hijos se fueron repartiendo entre las vecinas. Empezó tomándolo la Yexet, pero se distribuyó por el pueblo rápidamente. Pasó a estar en la mayoría de las casas y después a desaparecer sin más. Y ahora su nieta lo traía de vuelta al pueblo. Gracioso, la verdad, gracioso. Desde el mundo parecía una lucha de David contra Goliat, siendo Goliat las grandes multinacionales de refrescos. Parecía una locura, pero ellas ya habían vivido cosas locas juntas, así que no lo dudaron. Eran tan claros los beneficios que tenía para la salud ese producto que sabían que iba a ser un éxito. Solo era cuestión de tiempo y confianza. Se gastaron su paro y los ahorros y convencieron a familiares y amigos para que invirtieran en su idea. Se asesoraron convenientemente buscando crear el mejor producto y lo apostaron todo. En marzo de 2017 dejaron sus respectivos trabajos y así nació Convida. Se acababan de lanzar al vacío, empezaba la aventura. Al principio eran 3, ellas 2 y la madre de una de ellas. Entre las 3 lo hacían todo. Ahí aún era una fábrica clandestina en el desván de la casa de Beatriz. Lo hicieron a su manera. Usaron té verde en lugar del té negro, que es lo habitual, porque sabían que era más saludable. Optaron por establecerse en su pueblo, en el que les vio nacer. Un pequeño pueblo de apenas 5.000 habitantes al sur de Extremadura. Querían trabajar sobre todo con mujeres para promover su liderazgo. Hoy en día trabajan 19 personas, de las que 3 son hombres. Se centraron en ser la mejor kombucha. Querían ser un producto de calidad accesible a casi cualquier persona. En su trayectoria como empresarias, lo primero que revolucionaron fue su pueblo, haciendo fieles clientes a personas que en los inicios eran reticentes. Y cómo no, ellas sabían que su producto ofrecía salud. Un refresco orgánico, artesanal, ecológico, de bajas calorías, vegano, sin gluten, sin lactosa y sin pasteurizar. Apto para cualquier tipo de personas y para cualquier tipo de dietas que se quiera seguir. Cuando sabes que lo que ofreces es tan beneficioso, lo quieres llevar a todas partes.
y quienes lo conocen te ayudan en esa labor. Así su equipo de empleados están a una con ellas y dan lo mejor que tienen dentro. Y el pueblo también trata de ayudarlas. Enamoraron tanto con su mensaje que Antonio, el padre de Beatriz, dejó su puesto de funcionario donde llevaba 30 años y era jefe en el organismo autónomo de recaudación para acompañar a su hija en su proyecto. En octubre de 2017, un golpe de suerte hizo que apareciera en los medios de comunicación la noticia de que la reina Leticia consumía kombucha de manera habitual. Eso facilitó que se creara interés por conocer ese producto. Para 2018 su marca ya estaba en Starbucks, en el Corte Inglés, en Carrefour. Durante la pandemia, el consumidor empezó también a ocuparse especialmente de sus hábitos de consumo y de su bienestar. Se estaban abriendo nuevas puertas. Así, desde que nacieron no han parado de crecer, incluso fuera de España. Ellas no se ocupan tanto de crear marcas, sino de hablar una y otra vez sobre el producto que les parece tan maravilloso. Y ha dado resultado. Ahora acaparan el 70% de la cuota de mercado. Trataron de crear planes de acción, pero su experiencia les dice que la vida es la que crea y la que marca el ritmo. Con frecuencia sienten una aparente falta de claridad. A menudo les toca improvisar y adaptarse sobre la marcha, poniendo la brújula en la idea que eligieron. Esa idea es la que sirve de guía a la hora de tomar decisiones en el día a día. Pasito a pasito, gracias a ese recordar por qué hago lo que hago, hacia dónde dije que quería ir. En ellas apareció una idea que les obsesionó y se dejaron llevar por ella. Esto implica salirse de la norma, atreverse a soñar y sacar el espíritu aventurero que todos llevamos dentro. ¿Qué te haría a ti vibrar y parecer que has enloquecido? Si no sabes la respuesta, pregunta a la vida y ella te dará la respuesta si lo permites. Está claro que si preguntamos a la vida nos responde, visto lo visto. Así que preguntad, chicos. En cualquier caso, voy a seguir enseñándoos más historias para que aprendamos a ver cuál es nuestro propósito en la vida haciéndolo desde el corazón. Nos vemos, suscribiros, darle a like, chao.